Hace menos de 2 semanas en la plataforma de Netflix se estrenó lo que vendría siendo la serie spin-off en formato de precuela de una franquicia tan icónica como lo fue La Casa de Papel, la famosa y tan esperada serie de Berlín. Hasta cierto punto se decía que en algún momento se quería extender esta saga para hacerle una serie a modo de historia o de profundidad de cada uno de los personajes. Y qué mejor forma de arrancar con esta expansión de la franquicia de La Casa de Papel que con un personaje tan interesante desde mi punto de vista como lo es Berlín. Ya tuve la oportunidad de ver la serie y aquí voy a estar comentando varios apuntes acerca de la misma, ojo, sin spoilers. Hola, ¿qué tal, fanáticos del mundo del entretenimiento y la cultura pop? Aquí está su fiel creador de contenido, Johnny Cés, para hablar un poco de esta nueva entrega de Netflix que tengo mucho que decir al respecto. No sé si será bueno, no sé si será malo, así que los invito a que vean todo el video y no se pierdan ni un solo segundo. Primero, lo primero, por si estás debajo de una roca, que siempre me gusta dar estas introducciones porque sí, no todos somos esa típica persona que siempre estamos pendientes detrás de la última serie o de la última película. Hace unos años atrás, sí hubo una serie que elevó por todo lo alto la plataforma de Netflix, fue La Casa de Papel. Esa serie que involucraba robos, acción, misterio, amor, un cúmulo de cosas que conllevó su fórmula a un éxito rotundo, a tal punto que ya en la actualidad se conoce como todo un ícono de la cultura pop. Pues entonces parece que a su director o creador, Alex Pina, le gustó extender de una forma u otra en algún momento esta franquicia. Entonces bien, yo tuve la oportunidad ya de ver la serie y primero que nada, siento que es una muy buena forma de extender este universo de La Casa de Papel con el personaje de Berlín. A lo mejor muchos no recuerden al personaje porque, sin decirles spoilers de esa primera serie, viene siendo uno de los primeros que deja la serie por cosas que pasan, que no les voy a contar, pero muchos de ustedes sé que saben al respecto. Entonces Berlín en el resto de la serie lo tuvimos a modo de flashback y cosas así. Como que a muchos nos quedó ese sabor agridulce de conocer más a profundidad el personaje. Y esta es la serie ideal para ello. ¿Cuál es mi problema con la serie de Berlín? Y ojo, voy a tratar de hablar de cada uno de los elementos que quiero mencionar en este video sin darles muchos adelantos. Vean la serie. Primero y más importante, a pesar de que muchos conocemos el personaje de Berlín, el trasfondo que guarda, lo apasionado que es un eterno enamorado, era más que obvio que de una forma u otra, si esta serie no contara con el tema o el factor amor, no iba a ser verdaderamente una serie relacionada con el personaje. Entonces un fanático de la serie de La Casa de Papel que espera una serie spin-off, una precuela o una secuela, espera esa acción o ese hype que tiene esa serie, y de cierto modo en la serie de Berlín no lo vi así. Sin embargo, porque, ojo, todo esto lo estoy diciendo bajo mi punto de vista, la serie me encantó, me fascinó. No es menos cierto que en unos que otros momentos sí la sentí un tilín aburridilla, en el sentido de que cada capítulo dura 1 hora. Siento que la serie de Berlín debería tener una duración cada capítulo de unos 30-40 minutos y era más que suficiente. Algo, digamos, técnico que me gustaría señalar de esta serie son las transiciones en cuanto a cambios de cámara o algo así que no sé, me atrapó. Siento que en esta precuela como que intentaron pulir cada uno de los detallitos mínimos que no pudieron hacer en La Casa de Papel. Obvio, cuando tú haces una obra y encuentras varios errores en esa obra inicial, quieres hacer una continuación o quieres hacer una segunda obra y ya aprendes de tus errores de esa primera obra. Y por eso vi unos cambios de cámaras, unas transiciones que verdaderamente creo que eso era una de las tantas cosas, aparte de la trama, que no me dejaba despegar el ojo de la pantalla. Y sí, sé que muchos van a decir, pero ¿cómo es posible que tú le estés tirando piedras a la serie de Berlín si la serie de Berlín está buena, está interesante, se aborda más a profundidad personajes de Berlín, que es algo que me gustaría mencionar? Cualquier persona que haya visto La Casa de Papel ya entiende la manera tan, digamos, intensa en la cual
ama a una persona Berlín. Pero recuerden que hay muchas personas que cuando entran a la plataforma de Netflix no han visto La Casa de Papel y de casualidad se topan con la serie de Berlín y ven realmente la manera en la cual él hace las cosas para dar por hecho ese amor a primera vista, como pasó en la serie, y van a pensar, este tipo es un acomodor. Y una persona que ya lo conoce desde La Casa de Papel, creo que no lo ve así, o al menos esa fue mi percepción con todo lo que se vivió en la serie. Ahora sí, otro de mis problemillas con la serie es, no sé si a ustedes les pasó, la similitud o la asociación que uno hace cuando ve la serie de los personajes de Berlín con los personajes de La Casa de Papel. Muy fácil, vamos por cada uno de los personajes. En el caso de Cameron, que de entrada les digo que es mi personaje favorito de Berlín, es una liga entre Tokio y Nairobi. Bruce, obvio, es digamos como una descendencia de Denver. Roy, Río. Es algo muy similar en cuanto a esos personajes. Y en el caso de Damián, obvio, es el profesor. Yo creo que el único que mantiene su esencia es Berlín, porque obvio, es su serie. Y el único personaje que siento que es completamente diferente a los de La Casa de Papel y está bastante interesante ese personaje, es el personaje de Kayla, la típica nerd que cuando le hablan de sexo se sonroja, se pone nerviosa, y una de estas hackers que son 100 de 10, que siempre son un pilar importante, y más en este team nuevo de Berlín, que bueno, no es tan nuevo porque sí es necesario mencionar que los sucesos de la serie de Berlín ocurren antes de La Casa de Papel, o sea, que viene siendo un spin-off, pero es una precuela básicamente. Ahora, estuve investigando, buscando varios artículos relacionados con la serie y ya se está especulando la promoción o la luz verde de una segunda temporada. Yo siento que la serie ya terminó en un muy buen final feliz. A lo mejor tiene luz verde porque tuvo mucho éxito, porque sí está teniendo éxito esta serie en la plataforma de Netflix y la hacen una segunda temporada. Pero de la manera que se acabó, no siento que sea necesaria, a no ser que en esta segunda temporada me cuenten cómo surgió todo este problema de que Berlín se separara de su team y comenzara todo lo que conocemos con el profesor en La Casa de Papel. Si en esa segunda temporada no ocurren esos acontecimientos, para mí una segunda temporada sería completamente innecesaria. Retomando el tema del amor, porque sí siento que es algo que estuvo muy perenne en la serie. Vamos a observar cómo, a pesar de que sea un team reducido, porque el team de La Casa de Papel era más grande, tenía más integrantes, entre ellos ya uno estaba compinchado con el otro. Berlín, con sus amores a primera vista, se enamoró por cuarta vez, o así es como nos deja ver en la serie. El mismo profesor del team, que viene siendo, digamos, la persona más seria del equipo, también tiene su relación. O sea que el amor está a flote en esta serie desde que comienza hasta que se acaba. Que sí les digo que no fue algo que me incomodó para nada. Al contrario, haciendo este video sí me retracto con el tema de que cuando uno vio La Casa de Papel y quiere ver Berlín y conoce el personaje de Berlín, como que esperaba otra cosa, pero al mismo tiempo le da un toque fresco de que sea algo diferente a La Casa de Papel, y si lo vemos desde ese punto de vista sí lo entiendo perfectamente. De esta manera ya dije lo que pienso respecto a esta serie de Berlín, una serie bastante entretenida, una serie que puedes ver cuando no tengas más nada que hacer, y a pesar de lo que les mencioné anteriormente, que sí siento que los capítulos están un poco extensos para la historia que nos están contando, es una serie que se puede ver. Yo en mi plataforma de Johnny Says le estaré dando una puntuación de 8.5 porque Alex Pina es un director que sabe lo que hace, siempre tiene ese factor enganche, ese factor que a mí me encanta tener en una serie, de ver un capítulo y decir necesito ver el otro para ver qué sucede, y Alex Pina sí sabe reflejar muy bien eso en sus producciones. Así que ya este es el momento indicado para que ustedes comenten ahí abajo en la parte de los comentarios qué creen al respecto de esta serie, si les gustó, si les darían chance para una segunda temporada o qué esperan en la segunda temporada, y qué otras series importantes, ¿qué otras series a modo de spin-off les gustaría ver próximamente relacionadas con la franquicia? Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos en unos días con más contenido. Recuerda que yo soy Johnny Says y en este canal siempre digo lo que pienso. Trabajen duro, pero nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.